San Maximiliano María Kolbe, patrono de la drogadicción, las familias y los radioaficionados. Se celebra el 14 de agosto. Raymond Kolbe, nombre original de San Maximiliano María Kolbe. Nació el 8 de enero de 1894 en Duszka Wola, Polonia, que entonces era parte del Imperio Ruso. Fue el segundo hijo del tejedor Julius Kolbe y de la partera María Dąbrowska. Su padre era alemán y su madre polaca. Fue bautizado con el nombre de Raymond, Raimundo en castellano, y tuvo 4 hermanos. Poco después de su nacimiento, su familia se trasladó a Pablanís. Hacia 1906 se le apareció la Virgen María. Su madre lo relató del siguiente modo después de que muriese mártir. Sabía yo de antemano, en base a un caso extraordinario que le sucedió en los años de infancia. Una vez, no me gustó nada una travesura y se la reproché. Le dije: niño mío, ¿quién sabe lo que será de ti? Y ya no pensé más. Pero pude observar que el muchacho había cambiado tan radicalmente que no se podía reconocer más. Teníamos un pequeño altar escondido entre 2 roperos, ante el cual él a menudo se retiraba sin hacerse notar y rezaba llorando. Por lo general, tenía una conducta superior a su edad, siempre recogido y serio, y cuando rezaba, estallaba en lágrimas. Estaba yo preocupada pensando en alguna enfermedad y le pregunté: Mamá, cuando me reprochaste, le pedí mucho a la Virgen que me dijera lo que será de mí. Lo mismo en la iglesia se lo volví a rogar. Entonces la Virgen se me apareció, teniendo en las manos 2 coronas, una blanca y una roja. Me miró con cariño y me preguntó que si quería esas 2 coronas. La blanca significaba que perseveraría en la pureza y la roja que sería mártir. Contesté que las aceptaba. La Virgen me miró con dulzura y desapareció. Raymond, hijo mío, todo estará bien, todo estará bien. En 1907, Kolbe y su hermano mayor Francis se unieron a los franciscanos conventuales. Y posteriormente entraron en el Seminario Menor de los Franciscanos Conventuales en Leópolis el mismo año. En 1910, Kolbe entró en el noviciado y tomó el nombre religioso de Maximiliano, por San Maximiliano de Celaya, mártir. Profesó sus primeros votos en 1911 y los finales en 1914, adoptando el adicional de Mary, María, por la Madre de Jesús. En 1912, Kolbe fue enviado a Roma, donde asistió a la Pontificia Universidad Gregoriana. Allí se doctoró de filosofía en 1915. Desde 1915 continuó sus estudios en la Pontificia Universidad de Buenaventura en Roma y se doctoró en teología entre 1919 y 1922. Durante su estancia en Roma, quedó fuertemente impresionado por las manifestaciones públicas masónicas. En ellas se atacaba duramente a la Iglesia Católica y al Papa, y según interpretó él, se hacía apología satánica. Kolbe dice: situaron el estandarte negro de Giordano Brunisti bajo las ventanas del Vaticano. En él, el arcángel San Miguel estaba dibujado yaciendo bajo los pies del triunfante Lucifer. Al mismo tiempo, se distribuían incontables panfletos entre la gente, en los cuales el Santo Papa era atacado de forma vergonzosa. Ante el impacto que le causaron estos hechos, se escribió: ¿será posible que nuestros enemigos trabajen tanto hasta prevalecer y nosotros permanezcamos ociosos o como máximo rezando, pero sin poner manos a la obra? Poco después, el 16 de octubre de 1917,
Kolbe organizó junto con otros 6 franciscanos conventuales la Pía Unión de la Milicia de María Inmaculada, para trabajar por la conversión de los pecadores y los enemigos de la Iglesia Católica, especialmente los masones, con la intercesión de la Virgen María. Añadiendo a la oración a la Virgen de la Medalla Milagrosa, frases con el tema masónico. En 1918, Maximiliano María Kolbe fue ordenado sacerdote. En julio de 1919 regresó a Polonia, que de nuevo era un país soberano independiente del Imperio Ruso. San Maximiliano María Kolbe predicaba llegar a Jesucristo con la guía de la Virgen María, con la devoción al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. De 1919 a 1922 enseñó en el Seminario de Cracovia. En torno a esta fecha, como ya le había pasado antes en Roma, sufrió de tuberculosis, lo que lo obligó a abstenerse de sus deberes durante algún tiempo. La tuberculosis generalmente era una enfermedad mortal y el descanso y la buena alimentación eran considerados el mejor tratamiento, ya que entonces no se habían desarrollado los antibióticos para tratarla. En enero de 1922, Kolbe fundó el periódico mensual Raisien Niepokalanev, Caballero de la Inmaculada en castellano. Una publicación devocional inspirada en la publicación francesa Le Messager du Cœur de Jésus, el mensajero del corazón de Jesús. De 1922 a 1926 dirigió una editorial religiosa en Grodno. A medida que sus actividades fueron teniendo más alcance, en 1927 fundó en Terezín, a unos 40 kilómetros de Varsovia, la ciudad de la Inmaculada, Niepokalanów en polaco. Un complejo religioso con un monasterio de los franciscanos conventuales, que se convertiría en un importante centro de publicaciones religiosas. Tenía una extensa área libre para la construcción de una gran basílica de la Inmaculada. Un complejo editorial que comprendía la biblioteca, la redacción, la tipoteca, el taller de linotipistas, la zincografía, los laboratorios fotográficos, las tipografías y además las distintas secciones de encuadernación, de almacenes y de los envíos. Incluía diferentes edificios: la capilla, las dependencias de los religiosos, el postulantado, el noviciado, la dirección general, la enfermería y a cierta distancia, la gran central eléctrica. Además distribuidos por todas partes, talleres de herrería, carpintería, mecánica, zapateros, sastres, entre otras cosas. En este lugar se publicaban la revista Rycer's Niepokalanev, o Caballero de la Inmaculada, que en 1939 tenía un tiraje de 750,000 ejemplares, y una revista infantil titulada Mali Rycerczyk, o Pequeño Caballero. En 1929 fundó un seminario para jóvenes. En 1930, Kolbe se fue de misionero a Shanghái, China, pero no logró seguimiento allí. Luego se trasladó a Japón, donde fundó el 16 de mayo de 1931 el monasterio del Jardín de la Inmaculada, Mugen Sai no Sono en japonés, de franciscanos conventuales. En el distrito de Gongoshi de Nagasaki, Kolbe empezó a publicar una edición japonesa del Caballero de la Inmaculada, Seibo no Kishi. En 1945, cuando fue lanzada la bomba atómica en esta ciudad, el monasterio quedó indemne, protegido por una montaña que separaba a este lugar del barrio donde fue la explosión. El monasterio del Jardín de la Inmaculada es un lugar muy importante en el catolicismo japonés. A mediados de 1932, Kolbe dejó Japón y fue a Malabar, India, donde fundó otro monasterio, aunque este cerró poco tiempo después. Tras este viaje a la India, Kolbe regresó a Japón y en 1933 regresó a Polonia para un capítulo general de la Orden de Cracovia, permaneciendo en el país.
En el capítulo general se escogió como nuevo superior del monasterio de Japón a Cornelius Schuprik. Durante su ausencia, en la ciudad de la Inmaculada se había comenzado a publicar un periódico, el Mali Vietnik, o Pequeño Diario. Esto en alianza con un grupo político llamado Kobos Narodovo Radikalny. Esta publicación alcanzaba un tiraje de 137,000 periódicos diarios y casi el doble, 225,000 los fines de semana. En 1938, la ciudad de la Inmaculada pasó a tener su propia emisora de radio, Radio Neipocalanao, Radio Ciudad de la Inmaculada, con el código SP3RN. Tras la invasión alemana a Polonia, Kolbe fue uno de los nuevos frailes que permanecieron en el monasterio, donde organizó un hospital temporal. Cuando la ciudad fue capturada por los alemanes, estos lo arrestaron el 19 de septiembre de 1939, pero lo soltaron el 8 de diciembre. Rechazó inscribirse en la lista de agente alemán, lo que le habría dado los mismos derechos que los ciudadanos alemanes, por tener origen alemán. Kolbe recibió permiso para seguir publicando obras religiosas, pero con una difusión significativamente menor. La editorial también publicó varias obras contrarias a la Alemania nazi. El 17 de febrero de 1941, el monasterio fue cerrado por los alemanes. Ese día, Kolbe y otros 4 fueron arrestados por la Gestapo y encerrados en la cárcel de Pabiak. El 28 de mayo fue transferido al campo de concentración de Auschwitz como el prisionero número 16.670. Al continuar actuando como sacerdote, Kolbe fue objeto de hostigamiento violento, incluidos golpes y azotes. El Hauptführer Karl Fritzsche, encargado de Auschwitz, estableció que cuando un prisionero se fugase, castigaría a 10 más como represalia hasta que muriera de hambre en un búnker. En julio de 1941, el prisionero Zygmunt Pilatsky se fugó y el oficial nazi seleccionó junto con otros 9 a František Gajonicek, de 40 años de edad, quien al ser elegido exclamó lleno de angustia: «He perdido a mi mujer y ahora a mis hijos, si quedarán huérfanos». Maximiliano María Kolbe, afectado por la tuberculosis desde hace mucho tiempo antes, al oírlo dio un paso al frente y le dijo al oficial: Hauptführer, soy sacerdote católico y deseo ocupar el lugar de este hombre. Yo no tengo a nadie. El 31 de julio de 1941, los 10 prisioneros fueron introducidos en un búnker subterráneo de un solo bloque. Bruno Bergovix, ayudante del celador del búnker, dijo que durante aquel tiempo, Kolbe guiaba a los prisioneros en la oración, rezaban el rosario y le cantaban a la Virgen María. Y cuando se asomaban vigilando el búnker, encontraban siempre en medio a Kolbe, de rodillas o de pie. Después de estar privados de agua y comida durante 2 semanas, solo Kolbe seguía vivo. El 14 de agosto, los guardias que querían vaciar el búnker asesinaron a Kolbe con una inyección de fenol. Al día siguiente, los cuerpos fueron incinerados en los crematorios del campo. Era un 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María. Las últimas palabras de San Maximiliano María Kolbe fueron: Ama la Inmaculada, ama la Inmaculada, ama la Inmaculada. El 12 de mayo de 1955, Kolbe fue reconocido por el Vaticano como siervo de Dios. El Papa San Pablo VI lo declaró venerable el 30 de enero de 1969 y lo beatificó él mismo como confesor de la fe en el año de 1971. Canonizado como santo por el Papa San Juan Pablo II el 10 de octubre de 1982. En la canonización, el Papa declaró a San Maximiliano María Kolbe como confesor y mártir de la caridad. Los milagros usados para su beatificación fueron la cura en julio de 1948 de una tuberculosis intestinal a Ángela Testoni, y la cura en agosto de 1950
de la calcificación de la esclerosis de Francis Ranier, ambas atribuidas por la intercesión de San Maximiliano María Kolbe por las oraciones dirigidas a él. Franciszek Gajowniczek fue invitado por el Papa San Pablo VI a la ceremonia de beatificación en 1971. En 1972 se organizó una gran peregrinación a Auschwitz para dar gracias, y él fue uno de los peregrinos. También fue invitado por el Papa San Juan Pablo II para la canonización en 1982. Desde ese entonces, Franciszek Gajowniczek dedicó su vida a promover la memoria de San Maximiliano María Kolbe por todo el mundo. Después de su canonización, se agregó un día de fiesta a San Maximiliano María Kolbe en el calendario general romano. Es uno de los 10 mártires del siglo XX, que se representan como estatuas en la puerta oeste de la abadía de Westminster, en la ciudad de Londres. Su nombre figura también entre las celebridades del calendario de santos luterano.